Reproducción celular. De acuerdo con el tercer postulado de la teoría celular, las células nuevas se originan solo de otras células vivas. El proceso por el que esto ocurre se llama división celular. Para un organismo pluricelular como un ser humano o un roble, innumerables divisiones de un cigoto unicelular producen un organismo de complejidad y organización celular impresionantes. La división celular no se detiene con la formación del organismo maduro, sino que en ciertos tejidos continúa durante toda la vida. Millones de células que se encuentran dentro de la médula ósea o en el recubrimiento del tubo digestivo de cualquier ser humano están dividiéndose en este mismo momento. Esta enorme producción celular es indispensable para reponer las células viejas o muertas. Aunque la división celular ocurre en todos los organismos, se lleva a cabo de manera muy diferente en las procariotas y en las eucariotas. La mitosis conduce a la producción de células con características genéticas idénticas a las de su antecesora, en tanto que en la meiosis se producen células con la mitad del contenido genético de la célula madre. La mitosis sirve de base para producir células nuevas, mientras que la meiosis es la base para producir nuevos organismos con reproducción sexual. El ciclo celular. En una población de células en división, ya sea en el interior del cuerpo o en una placa de cultivo, cada célula pasa por una serie de etapas definidas que constituyen el ciclo celular. El ciclo celular puede dividirse en dos fases principales con base en las actividades celulares visibles en un microscopio: la fase M y la interfase. La fase M incluye el proceso de mitosis durante el cual los cromosomas duplicados se separan en dos núcleos, y la citocinesis, en la que toda la célula se divide en dos células hijas. La interfase es el periodo en que las divisiones celulares están en un intervalo donde la célula crece y efectúa diversas actividades metabólicas, mientras que la fase M suele durar solo alrededor de una hora en las células de mamíferos. La interfase puede extenderse por días, semanas o más tiempo según el tipo celular y las condiciones imperantes. Si bien la fase M es el periodo en que el contenido de las células se divide en realidad, durante la interfase ocurren muchos preparativos para la mitosis próxima, inclusive la replicación del ADN celular. Podría suponerse que la célula realiza la replicación durante la interfase, pero estudios efectuados en la década de 1950 respecto de cultivos asincrónicos, es decir, cultivos cuyas células están distribuidas al azar en distintos momentos del ciclo celular, mostraron que no es así. Como se describe, la replicación del ADN puede seguirse mediante la incorporación de la timina al ADN recién sintetizado. Si se aplica timina a un cultivo celular durante un periodo corto y una muestra de la población celular se fija, se seca en un portaobjetos y se examina mediante autorradiografía, se observa que solo una fracción de las células tiene un núcleo radiactivo. Entre las células que realizan la mitosis al momento de fijación no se encontró ninguna radioactividad nuclear. Estas células mitóticas tienen cromosomas sin marca porque no experimentaban la replicación del ADN durante el periodo marcado. Tampoco se encuentran células con cromosomas mitóticos marcados si se permite que el proceso de marcado continúe durante una o varias horas antes de tomar la muestra de las células. Con estos resultados se puede concluir que hay un periodo preciso del final de la síntesis del ADN y el principio de la fase M. La citocinesis. Durante la mitosis se realiza la separación de los cromosomas duplicados en los núcleos de las células hijas, pero la célula se divide en dos células hijas por un proceso distinto denominado citocinesis. El primer indicio de citocinesis en la mayor parte de las células animales aparece durante la anafase como una indentación de la superficie celular en una banda angosta alrededor de la célula. Conforme pasa el tiempo, la indentación se profundiza para formar una hendidura que rodea por completo la célula. El plano del surco está en el mismo que antes ocupaban los cromosomas de la placa de metafase, por lo que los dos conjuntos de cromosomas al final se reparten entre dos células diferentes. A medida de que una célula se divide en dos, se libera la membrana plasmática adicional a la superficie celular mediante vesículas citoplasmáticas que se fusionan con el surco divisorio que avanza. Profase. La disolución de la envoltura nuclear marca el inicio de la segunda fase de la mitosis, la profase, durante la cual el ensamble del uso miótico se completa y los cromosomas
se mueven a su posición en el centro de la célula. Al principio de la profase, los cromosomas compactados se diseminan por el espacio que era la región nuclear. Conforme los microtúbulos de luz penetran la región central de la célula, los extremos libres de los microtúbulos crecen y se encogen en forma muy dinámica, como si buscaran un cromosoma. No existe certeza acerca de si esta búsqueda es del todo aleatoria, ya que las pruebas sugieren que los microtúbulos pueden crecer de modo preferencial hacia un sitio que contiene cromatina. Los microtúbulos que hacen contacto con un cinetocoro son capturados y se estabilizan. Por lo general, un cinetocoro establece contacto inicial con la pared lateral de un microtúbulo y no con su extremo. Una vez que hace este contacto, algunos cromosomas se mueven de modo más activo a lo largo de la pared del microtúbulo, impulsado por las proteínas motoras que se localizan en el cinetocoro. Sin embargo, poco después del cinetocoro tiende a relacionarse de manera estable con el extremo más de uno o más microtúbulos del uso de los polos este. Un cromosoma que está unido a los microtúbulos de solo un polo del uso representa una fase intermedia inestable en el uso de la profase. Al final, el cinetocoro no unido de la cromatida hermana captura sus propios microtúbulos del polo contraído del uso. Los cromosomas mitóticos están compuestos por tipos similares de fibras, como se observa al examinar con el microscopio electrónico. Los cromosomas completos aislados de células mitóticas. Parece que la compactación cromosómica no altera la naturaleza de la fibra de cromatina, sino la manera en que la fibra de cromatina se empaca. El tratamiento de los cromosomas mitóticos con soluciones que disuelven las histonas y la mayor parte de las proteínas no histonas revela una estructura que conserva la forma básica del cromosoma intacto. Las asas de DNA se unen por su base con las proteínas no histonas que conforman el andamiaje cromosómico. La investigación de la compactación cromosómica se ha centrado en un complejo abundante de múltiples proteínas llamado condensina. Las proteínas de las condensinas se descubrieron cuando se incubaron núcleos en extractos de huevos de rana y se identificaron las proteínas asociadas a los cromosomas durante la compactación. La mitosis se divide en 5 etapas: profase, prometafase, metafase, anafase y telofase, cada una caracterizada por una serie particular de sucesos. Hay que tener presente que estas etapas representan un segmento de un proceso continuo. La división de la mitosis en fases arbitrarias se hace solo para facilitar la descripción y la experimentación. Profase. En la profase, la primera etapa de la mitosis, los cromosomas duplicados se preparan para la separación y la maquinaria mitótica se ensambla. Formación del cromosoma mitótico. El núcleo de una célula en interfase contiene longitudes enormes de fibras de cromatina. El estado extendido de la cromatina es interfase es ideal para la separación en dos células hijas. Antes de separar sus cromosomas, una célula los convierte en estructuras mucho más cortas y gruesas por un proceso notable de compactación de cromosomas que ocurre en etapas iniciales de la profase. Fase M: mitosis y citocinesis. Mientras que la regulación del ciclo celular se ha podido conocer gracias en gran medida a los estudios genéticos en levaduras, el conocimiento de la fase M se basa en más de un siglo de investigación microscópica y bioquímica en animales y plantas.
La mitosis es un proceso de división nuclear en el que las moléculas replicadas de DNA de cada cromosoma se reparten con exactitud en dos núcleos. La mitosis suele acompañarse de la citocinesis, un proceso por el que una célula en división se separa en dos, con lo que el citoplasma se divide en dos paquetes celulares. Las dos células hijas resultantes de la mitosis y la citocinesis tienen un contenido genético idéntico entre sí y al de las células madres de la que provienen. Por lo tanto, la mitosis mantiene el número de cromosomas y genera nuevas células para el crecimiento y el mantenimiento de un organismo. La mitosis puede ocurrir en una célula haploide o diploides. Las células mitóticas haploides se encuentran en hongos, gametófitos de las plantas y en unos cuantos animales. La mitosis es una etapa del ciclo celular en la que la célula dedica toda su energía a una sola actividad, que es la separación cromosómica. Como resultado, la mayor parte de las actividades metabólicas de las células, entre ellas la transcripción y la traducción, se detienen durante la mitosis y la célula entra en falta relativa de respuesta a los estímulos externos. Número 3. Meiosis en esporas o intermedia. En este grupo, que abarca plantas y algunas algas, las divisiones meióticas tienen lugar en una etapa no relacionada con la formación de gametos ni con la fertilización. Si se comienza del ciclo vital con la unión de un gameto masculino, el grano de polen, con un gameto femenino, el huevo, el cigoto diploide pasa por la mitosis y se desarrolla en un esporófito diploide. La esporogénesis, que incluye la meiosis, ocurre en alguna etapa del desarrollo del esporófito, con lo que se producen esporas que germinan de manera directa en un gametófito haploide. Número 2. Meiosis cigótica o inicial. En este grupo, que comprende solo protistas y hongos, las divisiones meióticas ocurren justo después de la fertilización para producir esporas haploides. Las esporas se dividen por mitosis para producir una generación adulta haploide. Por consiguiente, la etapa diploide del ciclo vital se limita a un periodo corto después de la fertilización, cuando el individuo aún es un cigoto. La función de las proteínas sinasas. Aunque los experimentos de fusión celular revelaron la existencia de factores que regulan el ciclo celular, estos no brindaron información respecto de las propiedades bioquímicas de estos factores. Los primeros indicios acerca de la naturaleza de los agentes que inician la replicación del ADN y facilitan el ingreso de la célula a la mitosis se obtuvieron en una serie de experimentos con ovocitos y embriones jóvenes de ranas e invertebrados. Con estos experimentos se demostró que la entrada de la célula a la fase M se inicia por una proteína llamada factor promotor de maduración, bien conocido como MPF. El MPF tiene dos subunidades. La primera es una subunidad con actividades de sinasa que transfiere grupos de fosfato del ATP a residuos específicos de serina y treonina de sustratos proteicos específicos. En la segunda subunidad reguladora llamada ciclina. El término ciclina se da porque la concentración de esta proteína reguladora aumenta y disminuye con un patrón predecible en cada uno del ciclo celular. Cuando la concentración de ciclina es baja, la sinasa carece de la subunidad ciclina y en consecuencia permanece inactiva. Si la concentración de ciclina se incrementa, la sinasa se activa, lo que hace que la célula ingrese a la fase M. Estos resultados sugirieron que la progresión de la célula a la mitosis depende de una enzima cuya única actividad es fosfolear a otras proteínas. También que la actividad de esta enzima está controlada por una subunidad cuya concentración varía de una etapa a otra en el ciclo celular.
Existen tres grupos siguientes. Número 1. Meiosis gamético terminal. Este grupo, en el que se incluyen todos los animales y muchos protistas. Las divisiones meióticas están muy vinculadas con la formación de los gametos. Un ejemplo es en los vertebrados machos. La meiosis ocurre justo antes de la diferenciación de los espermatozoides. Las espermatogonias, que están destinadas a pasar por la meiosis, se convierten en espermatocitos primarios, que luego pasan por las dos divisiones de la meiosis para producir 4 espermátides hasta cierto punto indiferenciados. Cada espermátide pasa por una diferenciación compleja para convertirse en una célula espermática muy especializada. Meiosis. La producción de descendientes por reproducción sexual comprende la unión de dos células, cada una con un conjunto haploide de cromosomas. La meiosis asegura la producción de una fase haploide en el ciclo de la vida y la fertilización, una fase diploide. Sin la meiosis, el número de cromosomas se duplicaría con cada generación y la reproducción sexual sería imposible. Para comparar los sucesos de la mitosis y la meiosis es necesario revisar el destino de las cromátides. Antes de la mitosis y la meiosis de células diploides en G2 contienen pares de cromosomas homólogos, cada cromosoma formado por dos cromátides. Durante la mitosis, las cromátides de cada cromosoma se dividen y separan en dos núcleos hijos por una sola división celular. En consecuencia, las células producidas por mitosis contienen pares de cromosomas homólogos y tienen características genéticas idénticas a las células madre. En cambio, durante la mitosis, las 4 cromátides de un par de cromosomas homólogos replicados se distribuyen en 4 núcleos hijos.